Hola a todos, este es el primer video de Boo Buoy Doodle. Empezaremos haciendo la cabeza. Para eso haremos 12 puntos cadena. Aquí ya están los 12, ahora haremos 10 puntos bajos desde la segunda cadena. Aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí en este punto que nos queda libre haremos 3 puntos en un mismo punto, así como dando la vuelta porque tejeremos en redondo. Y ahora, tomando la brita sobrante, para que se vaya escondiendo, haremos 9 puntos. Aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en este último punto haremos un aumento. Cerramos en el primer punto donde iniciamos toda la fila, un punto raso. Para hacer la segunda, subimos con una cadenita. Esto lo vamos a repetir en todas las filas. Siempre se va a subir con una cadenita. Empezamos haciendo un aumento. Luego 9 puntos bajos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y ahora 3 aumentos. Ahí llevamos 1, ahí 2, 3 aumentos. Luego 9 puntos y 2 aumentos en los 2 puntitos que nos quedan libres. Cerramos con un punto raso en el primer punto de la fila y subimos con una cadenita. Ahora la tercera fila es un aumento, 10 puntos bajos, ocho, 9 y 10. Ahora hacemos un aumento y ahora repetimos un punto y un aumento 2 veces. Un punto, un aumento y ahora nuevamente un punto, un aumento. Ahora seguimos con 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos un aumento, un punto, un aumento y un punto. Cerramos con un punto raso, subimos con una cadenita. Ahora, en la cuarta fila, empezaremos haciendo 2 puntos, un aumento, ahora 11 puntos, ahora un aumento y ahora repetiremos 2 veces la secuencia de 2 puntos, un aumento. 2 puntos, un aumento y repetimos. 2 puntos, un aumento.
y nos devolvemos haciendo nuevamente 11 puntos bajos. Aquí serían 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luego un aumento. Dos puntos y un aumento. Cerramos con punto raso, subimos con una cadenita y hacemos la quinta fila. Uy, tiene una suciedad aquí. Empezamos con un punto, continuamos con un aumento y luego 12 puntitos, siempre trabajando en punto bajo. Aquí llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego un aumento. Y ahora vamos a repetir la secuencia de 3 puntos y un aumento 2 veces. 1, 2, 3. Ahora un aumento y repetimos. 3 y un aumento. Luego hacemos 12 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un aumento. Tres puntitos. Un aumento y 2 puntos. Cerramos con un punto raso, subimos para hacer la sexta fila. Empezamos esta sexta fila haciendo 3 puntos y un aumento. Ahora 13 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un aumento. Y ahora repetimos la secuencia 2 veces de 4 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Y 1, 2, 3, 4. Un aumento. Ahora 13 puntos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hacemos un aumento. Luego 4 puntos. Un aumento y un punto en el punto que nos queda. Cerramos con punto raso, subimos y ahora en esta fila, que sería la fila número 7, hacemos los 54 puntos que tenemos. Así que es un punto sobre cada punto. Aquí ya finalicé los 54 puntos de la fila 7 y comenzaremos la fila número 8. Subimos una cadena y hacemos 2 puntos, un aumento y ahora 14 puntos. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos.
Ahora un aumento. Y ahora repetimos la secuencia 2 veces de 5 puntos y un aumento. Uno, 2, 3, 4, 5, un aumento. Y luego hacemos 14 puntos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un aumento. Ahora 5 puntos. Un aumento. Y 3 puntos en los 3 puntitos que nos quedan ahí restantes. Cerramos con punto raso. Ahora, aquí nos quedan 60 puntos. De la fila 9 a la fila 22 hacemos los 60 puntos. Aquí ya tengo listo hasta la fila número 22, ya tenemos la altura de nuestra cabecita. Y continuamos haciendo la fila número 23. Empezamos con 2 puntos y hacemos una disminución. Tomamos la hebritita de adentro y luego pasamos la hebritita de adentro. En el punto siguiente pasamos por los 2 puntos. Tomamos hebra y sacamos. Repito, ahí para que se vea bien. Tomamos la hebrita del siguiente punto, ahí, solo una. Después del otro punto pasamos por las 2 hebras. Tomamos ahí la lazada y pasamos por los 2 puntos anteriores. Ahí como que nos comemos un puntito. Y ahí tenemos ya la disminución. Ahora continuamos con 14 puntos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora hacemos nuevamente una disminución. Repetimos. Tomamos el primer, del primer punto tomamos la hebrita de adentro, solo una, y del siguiente punto pasamos por las dos hebras. Pasamos el hilo por todo, tomamos nuevamente y sacamos. Ahí nos comimos un puntito. Ahora hacemos 5 puntos. Nuevamente una disminución. Y ahora 5 puntos y una disminución nuevamente. Si conocen otra forma de hacer disminuciones, la pueden utilizar. Yo ocupo esta porque así no se notan hoyitos más grandes, como lo he notado con otras formas de disminuir. Ahora continuamos con 14 puntos bajos. Llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hacemos disminución nuevamente. Y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Y terminamos con 3 puntitos. Cerramos con un punto raso, subimos con una cadenita y en la fila número 24 hacemos en toda la hilera 7 puntos y una disminución. Aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Continuamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una disminución. Y eso por toda la fila. Ya terminada la fila número 24, nos queda solamente hacer nuestra última fila, la cual es hacer 24 disminuciones. Así que empezamos haciendo por toda la fila solo disminuciones. Aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y bueno, así como pueden ver se va recogiendo y se continúa la secuencia hasta terminar toda la fila. Tienen que ser 24 disminuciones en total. Aquí ya terminé la cabecita, cerré con un punto raso, dejé hebra suficiente para poder coser la cabeza al cuerpito y como pueden ver queda espacio suficiente para poder rellenar sin necesidad de rellenar antes. Así que bueno, ahora vamos a hacer las orejitas. Las orejitas son color café, así que tomemos nuestro hilo café y comenzamos haciendo 2 cadenas. En la primera hacemos 6 puntos bajos. Cerramos con punto raso, subimos con una cadenita y ahora hacemos 6 aumentos. Llevamos 2, 3 aumentos, 4, 5, 6 aumentos. Cerramos con punto raso, subimos con una cadenita y las siguientes 3 filas haremos los 12 puntos que tenemos. Aquí ya terminé las 3 filas, cerré con un punto raso y dejé hebra suficiente para poder coser las orejitas a la cabeza. Esto hay que repetirlo, hay que hacer 2 piezas y aquí tengo la cabeza ya rellena y marqué dónde van a ir los ojitos de seguridad. Desde abajo hacia arriba tiene que ser en la fila número 10. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta fila, con 8 puntos de diferencia, posicionamos, bueno, aquí lo puse con alfileres, pero lo vamos a cambiar por los ojitos de seguridad. Ahí está uno. Y aquí está el otro. Aquí doy vuelta el tejido para poder ponerle la seguridad, que es muy importante. Ahí en uno y acá el otro. Y ahí quedarían los ojitos. Arriba en la cabeza, donde está la línea, donde empezamos nuestro tejido, ahí ponemos una orejita y acá la otra orejita. Ahí sería más o menos. Voy a alejar la cámara.
y ahí estaría lo que llevamos tejido hasta el momento. Ahora haremos las mejillas con color rosadito. Hacemos un anillo mágico, o como yo lo hago, que son 2 cadenas, y luego en la primera hago 6 puntos bajos. Van 3, 4, 5 y ahí 6. Luego hacemos 6 aumentos. Aquí el último aumento, cerramos con un punto raso, subimos con una cadenita y ahora hacemos la secuencia de un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Así por toda la fila. Esto lo tenemos que repetir en una segunda pieza para así tener los 2 cachetitos. Y ahí tendríamos la pieza finalizada. Aquí ya tengo las 2 piezas que necesito, con hebra suficiente para poder coserlas a la carita del osito, y se ponen así. Y así ya va tomando forma la carita. Ahora seguiremos con el cuerpito. Para eso tenemos que empezar con el color café y luego cambiamos al blanco. Tomamos nuestro hilo café y hacemos un anillo mágico con 6 puntos bajos, ahí llevo 4, 5 y 6. Cierro con punto raso, subo con una cadenita y ahora hacemos 6 aumentos. Y hacemos 1, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 y queda el último. Cerramos con un punto raso y aquí ahora cambiamos al blanco. Aquí tengo la hebrita blanca. Lo que hago es hacer un nudo simple. Digo simple, pero se ve complicado porque tengo el crochet entre medio, pero es simple. Y ahora puedo cortar mi hebra café. Ahora subo con una cadenita y corriendo las hebritas para el lado de acá me queda libre ahí el puntito en el que tengo que empezar a tejer ahora. 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Hay que fijarse de que el nudito quede hacia adentro, por eso lo tiré harto en un principio. Y ahí no se nota. Aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y cerramos con un punto raso en el primer puntito. Esto tenemos que repetirlo, hacer 2 filas más con 12 puntos bajos. Ya hice las 2 filas que me faltaban. Hay que hacer una pieza igual, así ya tendríamos las 2 patitas. Y ahora para unirlo vamos a hacer lo siguiente.
realizamos 3 cadenetas. En la otra piernita, en cualquier punto vamos a hacer un punto raso. Y ahora vamos a hacer 12 puntos, que son los que corresponden a la piernita. Así que un punto sobre cada punto. Empezamos haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora hacemos 3 puntitos sobre las 3 cadenetas de unión. Ahí la segunda y ahí en la tercera. Y ahora hacemos 12 puntos en la otra piernita. Ahí van 5, 6, 7, tablita hacia adentro, 8, 9, 10, 11, 12 y 3 puntitos por el otro lado de las 3 cadenetas de unión. Cerramos esta fila con un punto raso, subimos con una cadenita y ahora hacemos 5 puntos, un aumento. Ahí van 3, 4, 5. El aumento y ahora hacemos 15 puntos. Aquí van 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hacemos un aumento y 8 puntitos. Cerramos la fila con un punto raso, subimos con una cadenita y hacemos 6 puntos bajos. Ahí van 4, 5, 6. Ahora hacemos un aumento y ahora hacemos 16 puntos. Ahí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora un aumento y 8 puntos en los 8 puntos que quedan restantes. Cerramos con un punto raso, subimos con una cadenita y ahora durante 5 filas vamos a hacer 34 puntos, que son los 34 puntos que tenemos aquí, que serían de la fila 9 a la fila número 13. Ya terminé las 5 filas con 34 puntos cada uno. Aquí llevaríamos 13 filas. Serían las 2 en color café, después 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la fila 14 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Aquí una disminución. Y vamos a seguir así hasta que nos queden 4 puntos. Aquí estoy terminando ya, me quedan esos 4 puntos, esos 4 puntitos los vamos a tejer tal cual. Un punto sobre cada punto. Cerramos con punto raso, subimos con una cadenita y ahora hacemos una disminución.
Y ahora 4 puntos y una disminución. Ahí 4, una disminución. Ahora hacemos 5 puntos y una disminución, pero eso lo repetimos 2 veces. 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, una disminución. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Ahora hacemos un punto sobre cada punto restante. Son 6 en total. Y cerramos con un punto raso. Ahora, en la última fila, que sería la fila número 16, hacemos los 24 puntos que hay aquí. Al finalizar esta vuelta, cerramos con un punto raso, dejamos hebra suficiente para pegar la cabeza al cuerpito. Aquí ya tengo el cuerpito listo, está relleno y así estaría quedando nuestro osito hasta el momento. Así termina este video. Muchas gracias por haberlo visto. Recuerden suscribirse, dar like